Imaginen a un poderoso monarca, cuyo nombre es sinónimo de grandeza y autoridad, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En el esplendor de su reinado, mientras descansaba en su lujoso palacio, un sueño perturbador sacudió su alma, sembrando el temor en su corazón. Este no era un sueño cualquiera, era un presagio del destino que desafiaría su soberanía y pondría a prueba su humanidad. ¿Qué visión tan inquietante podría hacer tambalear al hombre más poderoso del mundo? ¿Qué mensaje oculto traía consigo, enviado por el mismísimo Dios Altísimo? Acompáñenos en este viaje épico, donde la majestad se enfrenta a la humillación y el orgullo a la redención. Descubran cómo un sueño divino transformó la vida del gran Nabucodonosor y cómo esta asombrosa historia sigue resonando a través de los siglos. No se pierdan ni un segundo de este relato fascinante que revela la fragilidad del poder y la eterna sabiduría del destino. Nabucodonosor nació aproximadamente en el año 634 a.C., en la zona de Caldea, en el sudeste de Babilonia. Su nombre en el idioma caldeo era Nabu-kudurru-usur. Fue el primogénito de un comandante babilónico del ejército asirio. Nabucodonosor fue el monarca principal de la ancestral Babilonia durante el periodo del imperio neobabilónico, 626-539 a.C., tomando el lugar de su iniciador, su propio progenitor, Nabopolassar. Nabopolassar luchó contra los asirios mientras Nabucodonosor se desarrollaba, adquiriendo conocimientos militares, así como educación en cultura general y administración gubernamental. En el año 615 a.C., Nabopolassar asedió la ciudad de Ashur, pero no logró capturarla hasta que Media, bajo el liderazgo del rey Ciáxares, se unió a la resistencia y la ciudad cayó. Nabopolassar estableció una alianza con Ciáxares, asegurándola con el matrimonio entre Nabucodonosor y la hija, o posiblemente la nieta, de Ciáxares, Amitis, consolidando así la alianza entre los medios y los babilonios, dado que Amitis era la descendiente de Ciáxares, monarca de Media. Según algunas fuentes, se le atribuye a Nabucodonosor la construcción de los jardines suspendidos de Babilonia, posiblemente para recordarle a Amitis su tierra natal en Persia. Al acceder al trono, Nabucodonosor se dirigió a los dioses en su discurso inaugural. «Oh piadoso Marduk, que la morada que he erigido permanezca eternamente, que yo me encuentre complacido con su magnificencia, que alcance la vejez en su seno, con numerosa descendencia, y que allí reciba tributos de los monarcas de todas las regiones, de toda la humanidad». Parece que su deidad Marduk le escuchó, ya que durante su mandato, Babilonia se erigió como la urbe más poderosa de la región, y Nabucodonosor se destacó como el más eminente monarca y líder militar del mundo conocido. Nabopolassar había establecido su imperio mediante conquistas hacia el 616 a.C., y Nabucodonosor aprovechó los recursos disponibles para fortificar y expandir sus fuerzas armadas, así como iniciar proyectos de edificación. Incorporó todas las áreas del desvanecido imperio asirio, reprimiendo toda la oposición que pudiera haber surgido. En el 598 o 597 a.C., el monarca Nabucodonosor de Babilonia llegó a la urbe de Jerusalén para someterla con su ejército, y Dios le permitió capturar al rey Joacín y a numerosos israelitas, trasladándolos a Babilonia. Dios también le permitió confiscar muchos de los utensilios empleados en el templo de Jerusalén. Nabucodonosor los llevó consigo y los agregó a los tesoros que resguardaba en el santuario de sus divinidades. En ese momento, Joacín tenía 3 años de reinado en Judá. El monarca Nabucodonosor deseaba tener a su disposición jóvenes atractivos y sin defectos, que fueran sumamente inteligentes. Además, debían tener conocimientos variados. Por tal motivo, ordenó que, entre los cautivos israelitas, le presentaran a los jóvenes más perspicaces y provenientes de las familias más distinguidas. Durante 3 años,
esos jóvenes compartirían la mesa del rey. Simultáneamente, recibirían educación y se instruirían en el idioma y la civilización de los babilonios. Al cabo de ese periodo serían admitidos para servir en el palacio real. Aspenaz, supervisor de los asuntos del palacio, se encargaría de ejecutar las disposiciones del monarca. 4 jóvenes de la tribu de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron llevados al palacio del rey Nabucodonosor. Se les cambió el nombre. Daniel fue llamado Beltsasar, Ananías se convirtió en Sadrac, Misael en Mesac y Azarías en Abednego. Estos jóvenes demostraron una gran inteligencia y sabiduría, destacándose Daniel en la interpretación de sueños y visiones. Cuando se presentaron ante el rey Nabucodonosor, él los encontró más sagaces que los demás y los mantuvo en su servicio, donde demostraron mayor eficacia y sabiduría que todos los sabios del reino. Daniel permaneció en Babilonia hasta un año después de que Ciro de Persia ascendiera al trono. En cierta ocasión, Nabucodonosor tuvo sueños inquietantes que lo perturbaron profundamente. Convocó a todos los eruditos y adivinos de su reino para interpretarlos, 2 años después de asumir el trono. Nabucodonosor les exigió que revelaran tanto su sueño como su significado. Si lo lograban, serían recompensados. De lo contrario, serían ejecutados. Los eruditos no pudieron cumplir con la demanda del rey, lo que provocó su ira y la orden de ejecutar a todos los sabios de Babilonia, incluido Daniel y sus amigos. El líder de los guerreros del monarca, quien respondía al nombre de Arioc, se dispuso a exterminar a todos los eruditos de Babilonia. Pero Daniel se acercó a él y con gran delicadeza le cuestionó por qué el rey había ordenado la ejecución de todos los eruditos. Cuando Arioc explicó la razón detrás de la orden, Daniel fue a hablar con el rey y se comprometió a desvelar el significado del sueño. No obstante, le pidió un poco más de tiempo. Luego regresó a su hogar y les relató a sus amigos lo acontecido. También les solicitó que oraran a Dios por él, para que ni él ni sus amigos, ni los eruditos de Babilonia, sufrieran ningún daño. Esa misma noche, Dios asistió a Daniel y le reveló el enigma del sueño. Entonces Daniel alabó a Dios con oraciones. Luego de esto, Daniel se dirigió a Arioc y le dijo: «Antes de que tome alguna medida drástica, permíteme presentarme ante el rey. Yo le explicaré el contenido de su sueño». Inmediatamente, Arioc condujo a Daniel ante el rey y le informó: «Aquí tengo a un joven, uno de los que trajimos de Judá. Afirma que puede interpretar el sueño de su majestad». Nabucodonosor soñó que veía una estatua de gran tamaño y aspecto imponente, lo cual le infundía gran temor. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro. Sin embargo, los pies eran de una mezcla de hierro y barro. Mientras su majestad observaba la estatua, una piedra, no lanzada por mano alguna, rodó hacia ella, golpeando sus pies y derribándola. Todos los metales de la estatua se convirtieron en polvo, y un fuerte viento los dispersó como paja. No quedó rastro alguno de la estatua, pero la piedra que la golpeó se transformó en una gran montaña que llenó toda la tierra. El sueño del rey Nabucodonosor representaba su gran poder como la cabeza de oro de una estatua, designada por Dios. Sin embargo, surgirían otros reyes después de él, simbolizados por metales menos valiosos, hasta llegar a un reino de hierro y barro, frágil pero fuerte. Este último reino buscaría unidad mediante alianzas matrimoniales, pero sería efímero. Dios enviaría un rey eterno que derrocaría a los demás reinos, simbolizado por una piedra que derribaba la estatua. Esta interpretación profética del sueño del rey fue dada por Daniel. Al escuchar estas palabras, el rey Nabucodonosor se postró en tierra con la intención de adorar a Daniel. Además, ordenó que le presentaran a Daniel ofrendas como si fuera un dios. Luego le dijo a Daniel: «Es indudable, tu Dios es el Dios de todos los dioses, es el Rey de todos los reyes. Él posee todo conocimiento, y por eso has podido revelarme este enigma tan enigmático». Inmediatamente, el rey colmó a Daniel de valiosos presentes y lo designó como gobernador de toda Babilonia
y líder de todos los sabios. Entonces Daniel solicitó al rey que también otorgara altos cargos a sus amigos. De esta manera, Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron nombrados administradores en Babilonia. En cuanto a Daniel, permaneció en la corte del rey. El rey Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro enorme en el valle de Dura y convocó a todos los líderes de su reino para su inauguración. Ordenó que, al sonar la música, todos se postraran ante la estatua, amenazando con castigar a quienes se negaran. También advirtió que quien se niegue será lanzado a un horno encendido. Pero hay unos judíos que desafían su autoridad, no rinden culto a sus divinidades y se niegan a inclinarse ante la estatua de oro. Esto, a pesar de que les has otorgado altos cargos en el gobierno de Babilonia. Nos referimos a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Al escuchar esto, el rey Nabucodonosor se enfureció y ordenó que fueran llevados ante él esos 3 judíos. Furioso, el rey los llevó ante él y les ofreció una oportunidad para adorar la estatua, pero se negaron, confiando en su Dios. Cuando Nabucodonosor se enteró, enfurecido, ordenó calentar el horno al máximo y que ataran a los jóvenes para lanzarlos al fuego. Sus sirvientes los arrojaron al horno, pero el fuego consumió a aquellos que los lanzaron. Sin embargo, los jóvenes atados fueron lanzados al fuego. Al presenciar esto, Nabucodonosor se levantó apresuradamente y consultó a sus consejeros. Parece que los jóvenes que lanzamos al horno eran 3, y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces, declaró el rey, ¿por qué veo a 4 hombres? Todos ellos están desatados y caminan libremente por el horno, sin sufrir ningún daño. Además, el 4.º joven tiene la apariencia de un ser celestial. Con estas palabras, Nabucodonosor se acercó al horno todo lo que pudo y clamó: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid de ahí. Los 3 jóvenes salieron del horno. Enseguida, todas las personas prominentes del reino los rodearon y quedaron asombradas al observar que el fuego no les había causado ningún daño. Su piel no estaba quemada, ni su cabello chamuscado, y ni siquiera su ropa olía a humo quemado. El rey proclamó: Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que envió a su mensajero para rescatarlos. Por consiguiente, decreto que quien profiera injurias contra este Dios sea desmembrado y su morada sea convertida en un vertedero. No importa su origen ni el idioma que hable. Además, Nabucodonosor otorgó a los 3 jóvenes cargos aún más elevados en la administración de Babilonia. Después de eso, Nabucodonosor expresó: Con mis mejores deseos de paz y prosperidad para todos los pueblos del mundo, yo, el monarca Nabucodonosor, deseo compartir las asombrosas obras que el Dios Altísimo ha realizado en mi vida. Qué grandiosos son sus prodigios y maravillas, su dominio perdurará eternamente y su poder será perpetuo. Nabucodonosor, en medio de su tranquilidad, tuvo un sueño aterrador que compartió con los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo interpretarlo. Luego, Daniel, también conocido como Beltsasar, fue llamado y reveló el contenido del sueño. En él, un árbol majestuoso representaba al propio rey, pero sería derribado y él mismo sufriría una transformación, viviendo entre las bestias durante 7 años. Daniel, guiado por el Espíritu del Dios único, le explicó que este castigo venía de los emisarios divinos, para que toda la humanidad reconociera la soberanía del Dios Altísimo. Nabucodonosor confió en Daniel para descifrar el sueño, reconocimiento su sabiduría y conexión con lo divino. Daniel respondió: Desearía que el sueño estuviera relacionado con los enemigos de su majestad. El árbol frondoso y poderoso que viste en tu sueño eres tú mismo. Tu majestad se ha elevado al punto de alcanzar el cielo con su grandeza. Así como el árbol ostentaba frondosas hojas y todos se nutrían de su fruto, así también tu majestad abarcaba toda la tierra y su poder era reconocido por todos. En tu sueño viste un ser celestial descender del cielo y ordenar el derribo del árbol. Sin embargo, se debía preservar su tronco y sus raíces,
y sujetarlo con cadenas durante 7 años. Además, debía permanecer en el campo junto a las bestias. Esto indica que el Dios Altísimo ha decretado castigar a su majestad. Ya no vivirás entre los seres humanos, sino que residirás entre las bestias del campo y te alimentarás de hierba como ellas. Te bañarás con el rocío del cielo y así estarás durante 7 años. Al cabo de ese tiempo, reconocerás que solo el Dios Altísimo gobierna todos los reinos del mundo y que solo Él puede coronar a quien decida. Te aconsejo, Majestad, que ceses en tus malas acciones y que asistas a los necesitados. Quizás así puedas vivir tranquilo y feliz. Lo que Daniel predijo al rey Nabucodonosor se cumplió. Un año después el rey paseaba por su palacio y afirmaba: «¡Qué espléndida es Babilonia! Yo la engrandecí y embellecí para mostrar mi poder al mundo entero». Mientras aún hablaba el rey, una voz del cielo se hizo oír: «Rey Nabucodonosor, desde este momento dejarás de reinar. No vivirás entre los humanos, sino entre las bestias del campo durante 7 años. Comerás hierba como los animales, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único soberano de este mundo. Solo Dios puede coronar a quien decida ser rey». Estas palabras se cumplieron de inmediato, y el rey dejó de vivir entre los humanos. Comía hierba, como los toros, y se bañaba con el rocío del cielo. Su cabello parecía plumas de águila, y sus uñas, garras de pájaro. Al transcurrir los 7 años, Nabucodonosor recuperó su cordura. Entonces alzó la mirada al firmamento y expresó gratitud al Dios Altísimo, quien vive eternamente. Lo ensalzó y proclamó: «Tu poder perdura eternamente, y tu dominio no tiene fin. Ante ti, quienes habitan en la tierra son insignificantes. Tú diriges a tu antojo las guardias celestiales y a los habitantes del mundo. Nadie puede desafiarte ni cuestionar tus decisiones». Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, recobró su juicio y restauró la majestuosidad de su reino. Recuperó su antigua gloria, y todos sus consejeros y líderes del reino volvieron a servirle, superando su poderío anterior. Por tanto, rindió homenaje y reverencia al Rey Celestial, pues todas sus acciones son perfectas. Él es un Dios justo, que humilla a los arrogantes. Esta declaración proviene del rey Nabucodonosor. La historia del rey Nabucodonosor nos enseña que la arrogancia y el orgullo pueden llevar a la caída, pero el reconocimiento de un poder superior y la humildad pueden restaurar la grandeza. Es una lección sobre la importancia de la humildad y la reverencia hacia fuerzas más allá de nuestro control. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó el contenido y quieres conocer más historias como esta, te pido que le des un like y te suscribas a mi canal. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.